Buen día, su señoría. A continuación se presentará una audiencia de medidas cautelares con un caso diverso, el cual se llevará a cabo en la competencia. Ahora bien, una vez que se ha dictado un auto de vinculación a proceso, esta representación social solicita se impongan las siguientes medidas cautelares con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales al señor Tomás Boldemocho. La primera medida cautelar, consistente en la firma periódica mensual ante esta autoridad jurisdiccional con la finalidad de garantizar la comparecencia del imputado ante esta autoridad y durante todo el procedimiento, con fundamento en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una segunda medida cautelar, que es la restricción temporal del ejercicio de una profesión laboral, contenida en la fracción 11ª del artículo 155 del mismo Código Procesal. Esto con la finalidad de salvaguardar la integridad de la comunidad. Esto derivado del auto de vinculación a proceso del que se desprende que el señor Tomás Boldemocho estaba en el ejercicio de su profesión como chofer del transporte público el día 8 de noviembre del 2024. Es por ello que se solicita la restricción temporal de esta profesión laboral de la Ruta 69. Lo anterior para justificarse con el informe de la Unidad de Medidas Cautelares del que se desprende, elaborado por la directora de la misma unidad el día 12 de noviembre del 2024 en su punto o apartado 8, las facilidades para abandonar el país, en el que el Instituto Nacional de Migración refiere que el imputado ha intentado ingresar a los Estados Unidos en los últimos 5 años 2 veces y que él mismo refiere que esto es así, que ha intentado ingresar. Asimismo, se tiene en el apartado de conclusiones que existe un riesgo medio. Esto quiere decir que hay un riesgo de sustracción medio. Asimismo, para dar fe, objetividad y lealtad de que se cuentan con datos particulares del señor Tomás Boldemocho, estos mismos se encuentran integrados dentro de la carpeta de investigación, pero que por temas de privacidad no se abonarán dentro de esta audiencia. El señor Tomás Boldemocho cuenta con arraigo laboral, el cual es en la ciudad de Solidaridad. Esto se desprende, del estado de Solidaridad. Esto se desprende del acta de entrevista realizada al imputado el día 9 de noviembre del 2024 por el agente del Ministerio Público. Se cuenta con arraigo domiciliario, del que desprende que radica en el estado de Solidaridad, y esto se desprende del acta de entrevista realizada al imputado por el agente del Ministerio Público el 9 de noviembre del 2024. Asimismo, se tiene el arraigo familiar. Este se desprende del informe de la Unidad de Medidas Cautelares realizado por la directora de esta misma unidad el 12 de noviembre del 2024, donde se tiene que el señor Tomás Boldemocho vive con la señora y es esposa de la señora Beatriz. Asimismo, tienen 2 hijos menores de edad de 4 y 2 años de iniciales E y D, donde radican en el mismo domicilio. Asimismo, establecer que si bien nuestro Código Nacional nos establece que se podrá tomar en consideración el informe por la UMECA, en este caso sí hay que darle toda certeza, dado que es evaluado por especialistas. Todo lo anterior es necesario para contrarrestar los riesgos procesales que se tienen. Como ya se mencionaron, todo lo anterior también es proporcional, porque justamente son las medidas menos lesivas para el imputado y serían las medidas de mínima intervención, dado que no se estaría restringiendo su derecho a su libertad ambulatoria. Asimismo, es idóneo en cuanto al delito vinculado y al tipo de medidas, por lo cual se solicita que su vigencia sea durante todo el procedimiento, que este mismo dure, y en su caso no pueda exceder de 2 años. ¿Sería cuánto, su señoría? Esta defensa se opone rotundamente a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, puesto que considera que no son necesarias para cumplir con las finalidades establecidas dentro del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
que si bien la representación social nos hace referencia de riesgo de sustracción y peligros a la comunidad, es necesario tomar en consideración lo establecido por los artículos 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la cual se nos establece y se nos indica cuáles son las razones, motivos, circunstancias por las cuales se puede sustentar un riesgo procesal, y en este caso la de sustracción y peligro a la comunidad. Sin embargo, esta defensa considera y reitera que no existen tales riesgos procesales por las siguientes razones. Como primera razón, tenemos que el Ministerio Público nos ha indicado la existencia de un riesgo procesal de sustracción. Sin embargo, ese riesgo es inexistente, puesto que la misma representación social ha mencionado que mi defendido cuenta con arraigo domiciliario, arraigo laboral y arraigo familiar, dentro de la cual, de la información que él mismo ha dado, se desprende que mi defendido cuenta con un domicilio ubicado dentro del estado de Solidaridad, que habita ya poco más de hace 2 años, y además vive en ella su esposa y su familia. Y además también se desprende que mi defendido cuenta y trabaja como chofer de autobús. Además, el mismo Ministerio Público ha indicado que presuntamente existe riesgo de fuga porque ha intentado ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, el ingreso a Estados Unidos que ha intentado mi defendido es para visitar a su familiar, y ha ocurrido en el pasado y no en la actualidad ni de manera concreta, por lo que establecer tal riesgo procesal derivado de una visita familiar no necesariamente representa un riesgo de sustracción. El Ministerio Público, en el afán de establecer o imponer las medidas cautelares que ha solicitado, indica que son idóneas, necesarias y proporcionales. Sin embargo, esta defensa considera que tales riesgos no existen y por lo tanto no son ni siquiera idóneas, necesarias o proporcionales de acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No resultan ser idóneas, toda vez que impedirle a mi defendido realizar una actividad laboral sería un menoscabo a su patrimonio y además viola directamente el derecho laboral contemplado en el artículo 5 constitucional. Y además, el indicarle que firme de forma periódica ante la autoridad sería un menoscabo ante sus ingresos, puesto que, como se ha mencionado, él labora como un chofer, y por lo tanto, indicarle que vaya a firmar a un lugar sería que mi defendido tuviera que interrumpir su actividad laboral y por lo tanto dejar de percibir la remuneración que se origina a través de los pasajes. Por lo tanto, esas dos medidas que ha solicitado el Ministerio Público no resultan ser necesarias. ¿Por qué no son necesarias? Porque al no existir alguna medida cautelar, no resultan prudentes establecer dichas medidas cautelares. Además, no resultan ser proporcionales, toda vez que máxime que se ha indicado y se ha sustentado que no existe ningún riesgo procesal, no son idóneas ni necesarias. No es necesario llegar al análisis de la proporcionalidad, puesto que ni siquiera se colme la necesidad de imponer una medida cautelar. Por lo tanto, esta defensa reitera la solicitud de la no imposición de alguna medida cautelar a mi defendido. Sería todo. Una vez que hemos escuchado a la defensa, esta fiscalía solicita y se reitera esta petición de que se impongan las medidas cautelares de firma periódica y la separación de un ejercicio temporal, laboral o profesional del señor Tomás. ¿Esto por qué? Bueno, justamente con la finalidad de garantizar el debido procedimiento bajo los siguientes 3 puntos. El primero es que son las menos lesivas. Justamente como se acreditó, el señor Tomás cuenta con arraigo, pero al contar con los diferentes tipos de arraigo, el laboral, el familiar y el domiciliario, existen los peligros de sustracción, y es cuando voy al segundo punto. Los riesgos de sustracción, nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, es total. En este caso se está midiendo por parámetros bajo, medio y alto. En este caso, al haber un riesgo medio, se está evaluando ya con toda la información que se tiene, y aún así existen riesgos medios de sustracción, por lo cual se necesita no la cautela del mismo, pero sí la presencia del mismo en el procedimiento, por lo cual la firma periódica ante el órgano jurisdiccional provocaría que el imputado esté garantizando su comparecencia y la separación del cargo de un ejercicio profesional
garantizar que la comunidad esté a salvo. Es cuando voy al tercer punto. El tercer punto en el riesgo para la comunidad, justamente esto es temporal. Es cierto, como marca la defensa, que conforme al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que nadie puede ser privado de su trabajo siempre que sea lícito, si no es por mandato judicial, o sea, que existiera una ejecución, que existiera una sentencia. En este caso no la hay, en este caso no la es, por lo cual es temporal hasta que se resuelva la determinación jurídica del señor Tomás, por lo cual se reitera nuevamente las solicitudes planteadas. Es cuanto, su señoría. Esta defensa insiste en que no procede medida cautelar alguna en contra de mi defendido, puesto que la representación social, al solicitar medidas cautelares bajo el argumento de asegurar la presencia del imputado al procedimiento, sin embargo, estas medidas cautelares no están revestidas de los principios contenidos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son idoneidad, necesidad y proporcionalidad, dado que, en cuanto a la idoneidad, no existe riesgo de sustracción actual, ya que las medidas no son adecuadas e imponerlas resultaría una carga tanto procesal como laboral injustificadas. En cuanto a la necesidad, no son necesarias, ya que si el Ministerio Público pretende la comparecencia del imputado, estas se pueden lograr sin ningún tipo de medidas, ya que se comprobó tanto el arraigo domiciliario, familiar y laboral. Y finalmente, en cuanto a la proporcionalidad, la suspensión de la actividad laboral vulnera directamente el derecho humano al trabajo de mi defendido, contemplados en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así que se reitera que no existe un riesgo procesal, por lo tanto, el hecho de imponer o solicitar medidas cautelares sin la existencia de tales riesgos resultaría ser contrario al principio de mínima intervención y sería desproporcional en la violación a los derechos humanos de mi defendido. Es cuanto,